Vale, la respuesta tal. Voy a seguir esto. Entonces, esta segunda página, formación en cuidados. Estamos. Sería aquí, ¿no? Muy bien, pues podemos empezar, ¿verdad? Pues nada, esta es una nueva sesión de los videochats de la Escuela de Pacientes. Bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que nos estáis siguiendo a través del streaming. Y bueno, hoy de nuevo vamos a hablar de cuidados paliativos, que es un tema del que surgen muchas dudas, inquietudes y que despierta mucho interés. Ya tuvimos un videochat con otro profesional y hoy sí podemos contar con Miguel Duarte. Él es enfermero, tiene mucha experiencia en este campo de los cuidados paliativos. Es enfermero en atención primaria, lo cual también nos da una perspectiva diferente a la que tuvimos anteriormente. Y bienvenido, Miguel. Muchas gracias. Bueno, decirte de antemano que hemos recibido muchas preguntas y que probablemente no podamos contestar a todas, así que empezamos cuanto antes y de manera general. Nos preguntan qué es lo que engloban los cuidados paliativos. Es decir, muchas veces cuando se habla de los cuidados que se reciben se piensa nada más que en medicación, en paliar el dolor. ¿Qué engloba? ¿Qué perspectiva tienen estos cuidados? Bueno, los cuidados paliativos son mucho más que la medicación y la sedación. Por definir de una manera así muy rapidita el tema de los cuidados paliativos, podemos decir que es una asistencia activa, continuada en el tiempo, total, integral, al paciente y su familia. En cuidados paliativos es muy importante el núcleo paciente-familia, cuando la expectativa ya no es la curación. Y esta asistencia debe de ser además prestada por un equipo interdisciplinar. La meta de los cuidados paliativos es proporcionar la mayor calidad de vida posible mientras exista vida y no se intenta alargar ni acortar específicamente el momento de la muerte. Además, tiene que ser una asistencia, que hemos dicho antes, integral, es decir, que no solo se enfoque en los síntomas clínicos, en la esfera clínica, sino que abarque también a todo lo que es la dimensión psicoemocional, a la dimensión sociofamiliar y también a la dimensión espiritual de todo ser humano. Y además debe continuar, si es necesario, en todo el proceso de resolución del duelo de la familia. Esto sería una definición cortita de lo que son los cuidados paliativos. Corta pero muy amplia, porque estamos hablando de eso, la unidad de atención es paciente y familia. De hecho no acaba el proceso en el fallecimiento, sino que hay una parte de duelo, como acabas de decir. Es una atención integral, con lo cual requiere un montón también de profesionales de distintas especialidades, ¿no? Porque has hablado de eso, que no solamente está esa parte clínica, también están los aspectos emocionales, psicosociales, y bueno, que el objetivo es tener esa calidad de vida hasta el final. Hasta el final. ¿Verdad? La máxima calidad de vida posible, dentro de las limitaciones de que estamos hablando de una fase final de vida, donde normalmente los síntomas son multifactoriales, cambiantes, intensos, que es lo que hace necesario esta visión integral de la persona. Eso requiere entonces una formación especial, ¿no? Para poder identificar esa situación cambiante que dices. Eso es un momento muy especial. Entraremos luego porque han llegado muchísimas preguntas acerca de la formación. Pero antes de llegar a esa parte, mira, nos pregunta una compañera enfermera también de atención primaria que sí reconoce efectivamente esas unidades de cuidados paliativos, la importancia que tienen, y se pregunta que por qué no se crean más unidades para poder prestar este tipo de atención tan necesaria. Hombre, sería ideal. Es decir, sería ideal que hubiese más unidades, más equipos de soporte, más unidades avanzadas en el tratamiento de estos síntomas, ¿no? de estos tipos de pacientes. Fíjate, en los ratios internacionales
recomiendan, por ejemplo, que existan unidades avanzadas o específicas de tratamiento de los pacientes en cuidados paliativos, unos ratios. Entonces, por ejemplo, en las unidades de cuidados paliativos, estamos hablando, y esto lo dice la Sociedad Europea de Cuidados Paliativos, de una ratio de 5 a 8 camas por 100.000 pacientes, por 100.000 personas. En Andalucía estamos aproximadamente en la mitad, 2,5, no llegamos al 3. Si bien es cierto, con una salvedad, y es que este ratio que se recomienda no solo incluyen las unidades de cuidados paliativos de agudo, sino también aquellos centros sociosanitarios o de media y larga instancia, que es quizás donde en Andalucía estamos más bajitos. Nosotros casi cubrimos el tema de las unidades de paliativos para tratamiento de agudos, pero en sociosanitarias, en media y larga estancia, estamos un poco más bajitos. Y después la otra parte, que serían los equipos de soporte que van a domicilio. Eso te iba a preguntar ahora. Estos equipos de soporte, el ratio que se considera oportuno o óptimo sería de 1 por cada 100.000 habitantes. Nosotros estamos en Andalucía aproximadamente, y evidentemente es una media, estamos hablando de una comunidad andaluza que tiene 8 provincias y que se ha intentado hacer unos parámetros equitativos, pero no siempre es así. Pero bueno, una media aproximadamente de un equipo de soporte por cada 180.000 habitantes. Hombre, no llegamos a los estándares. Si bien es cierto, aunque mal de mucho consuelo de tonto, pero bueno, si bien es cierto que es raro tanto la comunidad autónoma como el país a nivel europeo que es capaz de llegar a estos estándares, que son los óptimos. Hombre, en Andalucía, desde la puesta en marcha del Plan Andaluz de Cuidados Paliativos, que salió a la luz en 2008, ¿no? El primer plan que sigue todavía vigente, se fue de 2008 a 2012, y después se ha hecho una ampliación del plan hasta con nuevos indicadores hasta 2015, ¿no? Pues se ha hecho una apuesta por intentar poner en marcha más unidades. Fíjate que estamos en un periodo de crisis, ¿no? Que ahí la crisis es algo que está en boca de todos, ¿no? Bueno, pues a pesar de este periodo de los últimos años de crisis, pues se ha pasado de tener 50 equipos avanzados a tener en la actualidad aproximadamente 63. Y digo aproximadamente porque a veces hay, por ejemplo, ahora uniones de diversos hospitales en Málaga y en Sevilla, entonces no se sabe exactamente cómo va a quedar, pero ahora mismo estaríamos en una ratio de, en un número de 63 unidades de avanzado, tanto de cuidados paliativos, tanto de unidades de cuidados paliativos como de equipos de soporte. Yo creo que no está mal, hay mucho camino todavía por recorrer, pero hombre, el esfuerzo que se ha hecho es importante. Mira, en cuanto a los equipos de soporte, que son aquellos profesionales, ¿no? Unidades que se desplazan a los domicilios para la atención. Una de las preguntas que nos entraba a través del blog Cuidándote tiene que ver con ese tipo de cuidados en el domicilio. Sí. Y un poco, bueno, la intentaba localizar, pero la tengo ahí en la memoria. ¿Es posible pasar siempre este momento, ¿no? del final de vida en casa? ¿Qué es necesario? Bueno, a ver, primero, un inciso, los equipos de soporte, aunque normalmente son domiciliarios, también puede haber equipos de soporte hospitalarios, es decir, un hospital de tercer nivel que no tenga una unidad de cuidados paliativos específico, que necesariamente significa tener un número de camas, sí que puede tener un equipo de soporte a nivel, normalmente son mixtos, es decir, que tanto realizan la atención en domicilio como también en las propias unidades del hospital que no son específicamente avanzadas de cuidados paliativos. Esto es un inciso. Sí. Y ahora, hablando del domicilio. Hombre, no siempre se puede llevar a cabo la asistencia hasta el final, porque normalmente cuando surgen estos síntomas más intensos, más cambiantes y que dan con más complejidad, suele ser en las fases muy al final de la vida, y no siempre es posible. Pero no siempre es posible porque para dar una atención de calidad son necesarios una serie de requisitos mínimos. Es decir, tú imagínate un paciente, y ya no hablo de fase final de vida, pero imagínate un paciente que no tiene un soporte sociofamiliar, con un deterioro funcional. ¿Qué hacemos con ese paciente? A pesar de que el paciente diga, yo quiero ser atendido en mi casa, porque eso es otra cosa. Más de las 3/4 partes de los pacientes
prefieren ser atendidos en su propio domicilio, que yo creo que es lo normal. Ujú. Pero ¿qué pasa si no se dan las condiciones idóneas? ¿Qué pasa si los síntomas son tan intensos que son difíciles de controlar en el domicilio? Pues entonces, en la mayoría de las ocasiones es verdad que se puede mantener esta asistencia en domicilio hasta el fallecimiento del paciente, pero no siempre. A veces incluso, pues para alguna prueba puntual se puede trasladar al paciente al centro hospitalario y después de esa prueba volver otra vez al domicilio. Entonces, en la mayoría de las ocasiones, pero no siempre. Ya que estamos en el domicilio, continuamos, porque comentabas que es imprescindible el soporte sociofamiliar. Sí. ¿Qué consejos o qué tipo de formación deberían tener las personas cuidadoras bueno, pues para que no se carguen demasiado, para que puedan llevar, para que puedan hacer esos cuidados y se puedan cuidar también, ¿no? ¿Qué consejos les darías? ¿Qué tipo de formación? A ver, cuando desde un principio he dicho que es algo evidente, ¿no? Que la unidad a tratar, en cuidados paliativos es el paciente y la familia. Esto es evidente. ¿Y por qué es tan evidente? Porque la familia es el principal recurso con el que cuenta el paciente, tanto de cuidados generales como de apoyo psicoemocional. Esto es especialmente evidente en el domicilio. Entonces, si no tenemos un soporte sociofamiliar, la atención, la asistencia en el domicilio quizás no se pueda llevar a cabo. ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, en el tema de los cuidadores además tienen una capacidad de adaptación increíble, ¿eh? O sea, se llegan a adaptar a cualquier tipo de situación, siempre están dispuestos, aunque existen, en determinados casos existen el tema de la claudicación familiar, que es cuando la familia deja ya y dice hasta aquí hemos llegado y se acabó, que es una de las causas de urgencia hospitalaria, de ingreso hospitalario de este tipo de pacientes, pero en realidad se dan en tanto por ciento en muy pocas ocasiones. Bueno, ¿cómo podemos ayudar a la familia? Pues bueno, podemos ayudar a la familia de muchas formas. En principio, ya hemos dicho que la familia es como parte de nuestra población diana, es decir, es una forma de atender también a la familia. Y después, dándole formación. Bueno, aquí hay un inciso que quiero decir, porque iba a decir dando formación e información, pero siempre que el paciente lo desee y lo permita. Estamos hablando ahora de la ley de autonomía del paciente, de los deseos del paciente, y normalmente aquí no hay ningún problema, pero sí que hay que tener en cuenta que en tanto la formación como sobre todo la información a la familia debe de dar permiso el paciente, que siempre, bueno, normalmente lo da, pero hay casos a lo mejor que no. Esto hay que tener un poquito de cuidado con ello, ¿eh? Bueno, pues una vez que demos por supuesto, el paciente nos especifique que quiere, que desea que su familia participe en los cuidados, que es lo más normal, pues vamos a dar una información de todo el proceso a la familia, también no solo del proceso en el que se encuentra el paciente, su familiar, sino también de las posibles crisis que se puedan ir dando en un futuro. Cuando yo hablo de formación, de información, no solo con la familia, sino también con el paciente, la información no es un acto único, es un proceso. Es decir, tú puedes ir dando información, comunicar a la familia, pero no tiene que ser en un acto único, no tiene que ser de pronto, sino que esto es un proceso que tanto el paciente como la familia, si tú estás atento, te van a dar pues indicios de hasta dónde quieren llegar. Hay familias o pacientes que quieren conocerlo todo desde el principio hasta los más mínimos detalles, y hay otras veces que no es así. Y que necesita la familia y el paciente un espacio, un tiempo para ir asimilando poco a poco pues esa información, que no es buena, evidentemente, porque estamos hablando de cuidados paliativos. Bueno, dicho el tema de la forma de la información, pues también pasemos al tema de formación. Es decir, a la familia hemos dicho que es el principal recurso con el que cuenta el paciente, sobre todo en el domicilio, hay que formarla. Formarla en cuidados básicos primero, y también a lo mejor en determinadas técnicas, en determinadas formas de hacer, y sobre todo apoyarla de una manera psicoemocional muy importante. Es decir,
que tengan una sensación de accesibilidad hacia los profesionales sanitarios, una sensación de cercanía, de que en cualquier momento pueden resolver cualquier tipo de duda. Esto hace que la familia se sienta con la confianza necesaria para dar estos cuidados al paciente. No sé si me olvido algo, pero... No, estupendo. Vaya, que es, no sé, en resumen, ¿no? Es fundamental esa información, en primer lugar. También comentabas que es muy importante evaluar bien el grado de información que quiere tener pues cada familia, cada paciente incluso, pues porque estamos hablando de cuidados paliativos, estamos hablando de una situación que hay que ir asimilando, ¿no? Que hay que ir asumiendo y que cada caso es único y cada persona tiene sus tiempos. Tiene su tiempo. Entonces, bueno, hablábamos esa parte de información y de formación. En la escuela de pacientes sabes que tenemos eso, tanto el aula de cuidadoras como de cuidados paliativos, que específicamente pues forma sobre ese tipo de técnicas, bueno, sobre también la parte más emocional y sobre todo del autocuidado, de estar bien, cuidarse, pues para poder cuidar. Efectivamente. En este sentido y en una cosa muy concreta nos preguntan, otra pregunta que llega a través del blog Cuidándote, la comida en los cuidados paliativos. Porque bueno, creo que es un tema que preocupa, ¿no? ¿Algún consejo? Bien. A ver, el tema de la alimentación en los pacientes en cuidados paliativos, evidentemente, en principio, depende de las expectativas de vida. Es decir, no es lo mismo la actitud que se debe tener con un paciente, en el tema de la alimentación en todo, pero estamos hablando del tema de la alimentación, un paciente que más o menos podemos prever una expectativa de vida de meses, o de semanas, o de días. A veces, y esto es importante, la alimentación se convierte en un problema más. Es decir, yo recuerdo, por ejemplo, hace unos años, un paciente mío de consulta, yo tenía con el paciente tenía una cierta confianza, porque era un paciente diabético, lo llevaba, bueno, pues apareció un cáncer con una serie de metástasis que ya... entró en cuidados paliativos porque ya no había expectativa de curación, y en una de las visitas, y no estoy hablando de muy al final de su vida, pues este hombre me hablaba en confianza cuando no estaba su esposa de que para él era un martirio, además lo definía con esta palabra, el tema de la alimentación. Pero no porque él estuviese especialmente preocupado por el tema de la alimentación, por no comer, sino porque su mujer se empeñaba en que tenía que comer a toda costa. Y él decía, me meto la comida en la boca y se me hace una bola, y es que no puedo tragarlo. Mire usted, y es que el hombre lo pasaba mal. Entonces la alimentación se había convertido en un problema en vez de ser un recurso para mejorar la calidad de vida. Tanto es así que yo en un momento dado me planteé hablar con la esposa, que no es fácil, no es fácil. El tema de la alimentación es un tema que tenemos muy dentro, muy cultural, y cuesta mucho trabajo, pero hablar con la esposa para comentarle, oye, mira, vamos a ver, es verdad que la alimentación sí significa que si tú estás con una buena nutrición vas a tener una mejor calidad de vida, pero a veces se convierte en un martirio y esto no puede ser. Dicho esto, así grosso modo, hombre, después hay una serie de consejos. Vamos a intentar nutrir al paciente lo mejor posible. Para eso, pues, desde intentar dar nutrientes de calidad hasta cuando hay esa sensación de llenado que el paciente dice, es que como 3 cucharadas y no me entra nada. Pues, por ejemplo, otro consejo es fraccionar las tomas de comida. En vez de las 3 principales, pues llegar a 5 o 6 incluso. Poquito de cada vez, ¿no? Poca cantidad, pero más repetido. Otro consejo, por ejemplo, el intentar en el mínimo volumen, intentar dar el máximo de proteína y de calorías. Esto hay trucos, ¿no? En cualquier libro lo podemos ver, pero bueno, pues si vas a hacer una sopa, pues le picas el huevo y le picas un poquito de jamón. Si vas a hacer un postre, pues le echas por encima frutos secos picados. Si le echas 2 cucharadas de leche condensada, no sé, muchos trucos, ¿no? ¿Qué más? Hacer una presentación buena de los alimentos, ¿no? Aquellos alimentos que se sepa que al paciente le atraen más, ¿no? Si un paciente no ha querido nunca la verdura, por favor, no le vayas a dar verdura en estos momentos, porque entonces ya la liamos, ¿no? O si ha preferido siempre la carne al pescado, pues sigue dándole carne, no intentes darle pescado. Sí, pero bueno, que es un tema, eso que comentas, muy...
que preocupa mucho y que además eso hay una cuestión cultural, ¿no?, en torno a la alimentación, como si hubiera que comer en cantidad buena pues para tal, y realmente eso, hay muchos trucos para llegar al objetivo, que es las proteínas, lo importante, poder asimilarlo y poder comer. Y también otro inciso, o sea, si ya que claro, conforme se me vienen más ideas, lo que pasa es que el tiempo es el tiempo, pero a lo mejor esta compañera o este compañero, que no sé, que me la ha preguntado, tenía en mente el tema, por ejemplo, de la sonda nasogástrica, de una sonda PEZ de gastrostomía. Explícanos eso un poquito, ¿no, Miguel? Es decir, ¿cómo es esto de la sonda? ¿Qué supone? Bueno, hay un momento en que el paciente, cuando deja de comer, se puede plantear el hecho de instaurar un mecanismo a través de una sonda percutánea de gastrostomía o a través de una sonda nasogástrica para darle alimento de forma artificial. Esto, que en un paciente que no sea de cuidados paliativos, que tenga una expectativa de vida mediana o larga, pues parece que es muy adecuado y es lo que habría que hacer. No sé yo si es tan adecuado o si es incluso éticamente aceptable cuando el paciente está en un periodo muy al final de la vida. ¿Por qué? Porque no es que estemos alimentando al paciente y esto haga que tenga una mejor calidad de vida y que aumente su esperanza de vida. No es así. Sobre todo al final. Estamos hablando ahora solo y en concreto del periodo final de vida. Por decirte de alguna forma, y es algo que me gusta muchas veces cuando doy algunas charlas de estas, me gusta recalcar, ¿no? Pero aquí hay diferentes posturas éticas. Es difícil en este tema de la alimentación y de la puesta o no de la sonda nasogástrica llegar a un consenso. Pero yo siempre me gusta decir que cuanto más cerca estemos del final de la vida, menos recomendable sería tener estas medidas, que serían medidas extraordinarias, que no serían medidas naturales y que lo único que pretenden en realidad es alargar la vida, que a veces no se consigue. Y cuanto menos cerca o más alejados estemos de este final de vida, más recomendable sería, en caso de necesidad, el instaurar una de estas medidas extraordinarias. Claro, tema complejo. Comentabas al principio que uno de los objetivos de los cuidados paliativos es ni alargar ni acortar la vida. Efectivamente. Entonces ahí es este tema está un poco en entre medias. No sabes si a lo mejor estás alargando pues para algo que tampoco tiene mucho sentido, podría ser, ¿no? Y después hay estudios que tampoco recomiendan el tema de la sonda. Es que ya no es por extenderme, pero por ejemplo hay estudios que decían es que vamos a poner una sonda nasogástrica porque el paciente, si no tiene una disfagia, puede hacer una aspiración y una neumonía. Entonces eso sí que es verdad que acorta la vida, porque en este tipo de pacientes, encima una neumonía. Pero es que hay estudios últimamente, han aparecido algún estudio que dicen que a pesar de la sonda nasogástrica, el tema de la aspiración no disminuye, con lo cual uno de los grandes factores que había para poner una sonda nasogástrica al final, yo siempre estoy hablando del final de la vida, pues ya parece que no tiene mucho sentido. Lo que pasa es que esto es muy difícil explicarlo a la familia y sobre todo en una situación de un estrés emocional alto. Fíjate, me viene de como anillo al dedo, pero ayer estuve yo un paciente que con un deterioro cognitivo, con un deterioro funcional, que se ha venido acentuando en el último mes, y yo hablaba con la hija. Y claro, cuando yo hago la visita y tal, después hablo aparte con la hija, el paciente tenía ya un deterioro cognitivo, y empiezo a explorar, ¿no? A ver, esta mujer sabrá que su padre está dando síntomas de que se está acabando su vida, y efectivamente lo tenía muy claro. O sea, ella decía, sí, yo ya me he dado cuenta, porque además había tenido una experiencia previa de su madre que también, y yo ya me he dado cuenta de que mi padre está cada vez peor y que, bueno, que esto no se va a alargar mucho más. Y claro, yo empecé ya a indagar otra serie de aspectos, y uno de los aspectos que le indagué, porque ella me hizo mucho hincapié en el tema de la alimentación. Y yo le había llevado algunas muestras, ver un poco y explicado los consejos. Esto que he estado diciendo antes también se lo había explicado a la hija, ¿no? Entonces, claro, en un momento dado se planteó el tema de la sonda. Y ella sabía que su padre estaba ya casi al final de la vida. Pero cuando yo le dije, bueno, el tema de la sonda quizás lo tendríamos que ver más adelante porque no se sabe muy bien, beneficios, pero ella no estaba tan convencida. No era una decisión que había que tomar entonces, por supuesto, ¿no? Pero bueno, cuando yo, poco hablando así, ella decía, pero ¿cómo voy a dejar yo a mi padre sin comer? Se va a morir sin comer. No era el momento de entrar y decir, oye, no se va a morir porque no coma, es que se está muriendo. Y a lo mejor en ese caso la comida lo que hace es entorpecer el proceso de catesis, o sea, de morir. Pero bueno,
Lo dicho, es un proceso y esta paciente, perdón, esta hija, a lo mejor más adelante, pues podemos otra vez hablar sobre el tema y ya vemos, a ver. Ujú. Claro, es un tema complejo, ¿no? Muy Tanto, complejo. bueno, la alimentación como muchas cosas que tienen que ver alrededor de estos Mm. últimos momentos. Mm. Si te parece, retomamos un poquito, empezábamos hablando eso de las unidades de cuidados paliativos que hay, los equipos de soporte, Sí. qué es lo que dan. Y sí nos han llegado varias preguntas a través del alumnado del curso, de enfermería también, de cuidados paliativos, Ujú. colegas tuyos. y había mucho interés en conocer el porqué de la diversidad. Bueno, por un lado, la importancia de los cuidados paliativos, que no cabe duda, y que hablaban mucho contextualizando en el tema de la crisis, ¿no? ¿Por qué no se invierte más en esos cuidados paliativos cuando realmente eso existen datos, se puede saber que suponen un ahorro en el sentido de cuántas veces podrá ir una familia a urgencias, ¿no? Que es un servicio también que tiene mucha saturación por cosas que se podrían solucionar en casa con la facilidad que eso supone también de cara a la familia que no tiene que moverse del hogar y también para el paciente que no está, ¿no? para ir dando esos viajes. ¿Tenemos datos de lo que suponen los cuidados paliativos? A ver, yo quisiera hacer un apunte primero. Claro que sí. Yo creo que más importante que el tema de los datos de los gastos, que ahora intentamos acercarnos a ello, existe el tema de la calidad de la asistencia que se presta. Es decir, los equipos de cuidados paliativos se caracterizan, los equipos avanzados, porque prestan una asistencia de calidad en cuidados paliativos. Y esto es fundamental. Es más, si, aunque no lo es, si con los equipos de avanzados se produjese un gasto en la sanidad pública mayor, habría que asumirlo a lo mejor. Porque yo creo que compensa la calidad que dan en la asistencia a este tipo de pacientes, que no es nada fácil, ¿eh? Bueno, y dicho ahora esto, en el tema de los gastos hay estudios, ¿no? Fíjate, el tema, por ejemplo, de una estancia hospitalaria, que es lo que más se puede... El ejemplo típico, ¿no? Pues lo normal que dicen la mayoría de los estudios ronda aproximadamente unos 600 euros al día lo que cuesta una cama hospitalaria. Pero te vas a otros estudios que te dicen, no llega a 400. Y te vas a otro que te dicen, no, más de 1000. Pero bueno, vamos a poner una media de 600 euros. Se estima más o menos, tampoco es algo que se haya estudiado en profundidad, que el gasto poniendo equipos de soporte y unidades de cuidados paliativos se reduciría a la mitad. Es decir, la cama sería el doble de gasto de tener un equipo. Claro, ¿cuál es el problema? ¿Por qué entonces los gestores no ponen más equipos de cuidados paliativos? Ahí hay dos motivos. Primero, que es menos evidente, pero primero porque no todos los pacientes necesitan a una unidad de cuidados paliativos o a un equipo de soporte de cuidados paliativos. Eso depende de otro tema, que si quiere ahora lo hablamos, que es un tema también multifactorial, que es el tema de la complejidad. Es decir, es como si yo te digo, por ponerte un ejemplo, que todos los pacientes diabéticos deberían de ser vistos por especialistas endocrinos y que deberíamos de contratar a más endocrinos para ver a todos los pacientes diabéticos. No es así, ¿no? Esto sería un despilfarro. Bueno, pues, no es un ejemplo burdo, pero con el tema de los pacientes de cuidados paliativos pasa lo mismo. A lo mejor hay pacientes que pueden ser atendidos por su equipo de atención primaria, su médico, su enfermera, que es además con las que tienen una relación de confianza de años incluso de duración. Y cuando exista un nivel de complejidad superior, pues que intervengan los recursos avanzados. Pero un momento quizá puntual, no como un seguimiento constante. No como un seguimiento. Aunque puede ser que exista una complejidad alta y entonces deba de ser asumida hasta el final de una forma continuada por los equipos de avanzada. Y me he ido de la pregunta porque quería decir algo, pero no sé exactamente. Bueno, nos vamos ahí en el discurso. Hablábamos eso de la parte, yo te preguntaba, porque interesa mucho, ¿no? Esa parte del ahorro. Ya me acuerdo, perdón. Lo que te iba a decir es que la otra parte es, bueno, si los equipos se supone que ahorran dinero, ¿por qué no se ponen más? ¿Por qué el gestor de un hospital o el gestor del SAS, un gestor dice, pues me voy a ahorrar, voy a poner 10 equipos más?
Que es un poco la pauta, ¿no?, de lo que hay ahora. A ver, ¿en qué se ahorra en esto? Pues claro. Porque ese ahorro no sería a corto plazo. Entonces, si tú miras a la larga, pasa igual, por ejemplo, con el tema de la formación, la educación sanitaria y la prevención. La promoción y la prevención de la salud está demostrado que tiene, pues, un ahorro para la sanidad pública, pero eso es a largo plazo. Al gestor que esté ahora posiblemente lo que le importe es que tiene un presupuesto que cumplir y que como cree una unidad de cuidados paliativos o un equipo de soporte, ¿de dónde va a sacar el dinero? Porque es que además el gestor del hospital, cuando tú dices, oye, es que el equipo de soporte te va a ver en el domicilio pues a 600 o 500, 600, no sé exactamente, pacientes que no van allá al hospital. Pero el gestor lo único que mira es que sí, me lo va a ver, pero es que en el hospital sigue habiendo las mismas camas y si no entra este va a entrar otro. O sea, es un poco así, también un ejemplo tonto, es burdo, pero es un ejemplo así, para ¿no? entender, ¿no? Es Cómo está funcionando y el por qué, y dar un poco respuesta a eso, a esas Entonces preguntas. cuesta mucho trabajo en un momento de crisis pues sacar un dinero extra de la partida presupuestaria que tenga para crear un equipo nuevo. Eso cuesta mucho trabajo. A pesar de que te he dicho que desde que se hizo el plan sí que han pasado, o sea, han asumido o creado 3 equipos. Eso es una barbaridad. Si lo comparas con cualquier otra área de la sanidad andaluza, yo creo que es raro que se haya producido en otro momento así. Sí, que se vayan creando cosas, que ahora parece que estamos en etapa de recortes, pues ¿no? sí, más bien sí. Más bien sí. En cuanto a lo que es la organización de los cuidados paliativos, aparte de bueno, las unidades, el número de unidades que hay mucha variabilidad, lo detectan, eso, pues por ejemplo, la diversidad del alumnado que tenemos, gracias, en el curso y la pregunta un poco eso, ¿por qué en las distintas provincias, vale, tenemos un plan, es unitario para toda Andalucía, pero la atención que se presta en las distintas provincias es diferente? Y concretamente hablan también del caso de Málaga, donde está CUDECA, es una fundación, trabaja como una ONG y presta un servicio de calidad de cuidados paliativos. Sí. La preocupación un poco es... ¿qué pasa si esta organización deja de tener subvenciones, de tener dinero? ¿Cómo es que no lo está asumiendo el sistema sanitario público, que tendría, ¿no?, que ser quien asuma ese tipo de atención? Vale, son 2 cosas. A ver, empiezo por la primera, el tema de la variabilidad. Efectivamente hay variabilidad, pero una variabilidad que no solo existe en Andalucía, o sea, existe a nivel de España, a nivel de Europa. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones los cuidados paliativos surgieron en la década de los 70, pero sobre todo 80, aquí en España 80-90, y cada uno, con una expresión muy castiza, es de su padre y de su madre. Es decir, había, y además eran unos profesionales pioneros, que hay que admirarlos. Donde no había nada, pues empezaron a crear este tipo de unidades que atendían este tipo de pacientes que entonces eran atendidos por el sistema. No, los pacientes no estaban desatendidos, pero evidentemente no con este nivel, ¿no? Entonces, pues empezaron a surgir unidades que dependían orgánicamente de los hospitales, que dependían a lo mejor del servicio de anestesia, como ha pasado aquí, o de medicina interna, o de oncología. Entonces, claro, cada uno fue saliendo de donde pudo y donde había un interés mayor, a lo mejor se formaba un equipo de cuidados paliativos. Hombre, desde el plan, desde que se puso en marcha el proceso y el plan, sí que se ha intentado al menos sistematizar o organizar de una forma uniforme a todas estas unidades, con una serie de criterios de resultados, con una serie de índices, de estándares, pero claro, todavía sigue existiendo cierta variabilidad. Esto es así. A pesar de que sí que es verdad que en los objetivos, los estándares, en la forma de hacer, sí que se ha homogeneizado bastante. La segunda parte de CUDECA. Hombre, CUDECA es una ONG, evidentemente, que está circunscrita trabaja en una zona de Málaga en concreto. Es, para mí, yo te voy a decir sinceramente, sin que se entere ahora mismo nadie, que no lo está viendo nadie, si yo tuviese que morirme de cuidados paliativos en una enfermedad, yo preferiría estar en CUDECA, pero bueno, esto que no se enteren ellos tampoco. Quiero decir, es una entidad, una organización que da unos cuidados de mucha calidad. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el sistema sanitario público? El sistema sanitario público, a través del plan, lo que ha hecho es concertar a esta ONG.
Es decir, no es que no se esté ocupando de los pacientes que son tributarios o la población diana de esta ONG, sino que ella como administración pública está concertando y financiando a CUDECA. O sea, no es que porque la otra opción hubiese sido, pues vamos a quitar a CUDECA, quitamos aquí y ponemos un equipo de soporte. Bueno, a lo mejor hay fanáticos, y yo soy un defensor a ultranza de la sanidad pública, que hubiesen hecho esto, pero a mí me hubiese parecido un despilfarro y una mala gestión. Pasa, por ejemplo, hay otra cosa que es parecido, que es, por ejemplo, los hospitales de San Juan de Dios, o hay centros concertados por todos sitios. Sí, se trata de aprovechar lo que ya funciona, ¿no? Y en ese sentido adoptar las buenas prácticas que existen en distintos sitios y no empezar de cero, ¿no? Cuando ya hay un recorrido. Hay un recorrido, hay unos profesionales muy bien formados, los pacientes están muy contentos, que están muy bien atendidos. Sí, la verdad es que siempre hay muchas buenas referencias, ¿no? de CUDECA, y es un ejemplo a seguir. También. Entonces, en ese sentido sí que está concertado con el plan, el servicio que presta. O sea, que está financiado. En realidad los pacientes no están... O sea, que si en un momento dado, esperemos que no, pero CUDECA desapareciese, bueno, ahí hay un dinero que se podría utilizar en poner en marcha algún equipo, ¿no? Paso a la siguiente pregunta, que en realidad son varias, que te lanzo, creo que están relacionadas. Una compañera del curso nos comenta: trabajo en un hospital de día médico oncohematológico. Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué cuesta todavía tanto trabajo desde el punto de vista médico derivar pacientes a los servicios de cuidados paliativos? Poco estamos hablando del acceso, y en ese sentido, aparte de esta pregunta, nos preguntan otras dos personas qué pasa con los cuidados paliativos en pediatría. En ese sentido del acceso, de cómo se están generando, ¿no? Bueno, no sé si lo de pediatría es aparte, ahora lo vemos, porque pediatría... Pues ya sabes la siguiente pregunta, entonces. Entonces, a ver, repíteme la primera sobre la marcha, que no me acuerdo ya. La filosofía de los paliativos es complicado derivar. Entonces es un problema de la medicina. ¿Por qué pasa esto? Nos pregunta también si es por la familia, si no está la sociedad preparada para hacerse cargo de un enfermo terminal, pues eso, ¿por qué no acaba de calar? ¿Por qué se espera demasiado para derivar a este tipo de pacientes? O no se acaba derivando, y en ese sentido ya vamos a entrar en el acceso a los paliativos. Verás, la muerte sigue siendo un tabú en la sociedad. Es decir, es algo que intentamos apartar. Es así, no tanto últimamente, pero es así. O sea, fíjate, podemos poner hace un siglo, hace 100 años, la muerte era un acto público donde se asistía de una forma habitual, era dentro del ciclo de la vida, ¿no? Asistían los niños, asistían los vecinos, ayudaban. Esto fue cambiando poco a poco, sobre todo con la aparición de los grandes hospitales, y parecía que la muerte la arrinconábamos. Esto además coincidiendo con el paradigma de la ciencia que yo creo que en muchos casos ha sustituido a la religión. Es decir, a la ciencia le pedimos que nos cure, que nos llegue, que nos solucione todos los problemas. Y a veces no es posible. O sea, al final todos nos tenemos que morir de una forma u otra, pero nos cuesta trabajo. Bueno, pues dentro de este paradigma de medicalización de la sociedad, con todo el respeto para los médicos, sí que es difícil a veces para una profesión, especialmente en la médica, que está acostumbrada a luchar por la vida, que es algo fundamental y es lo que ha hecho que la esperanza de vida, fíjate hasta dónde hemos llegado. Bueno, pues a veces cuesta trabajo a este tipo de profesionales llegar a un momento en decir, oye, vamos a pararnos, porque a lo mejor con las medidas que estamos poniendo en marcha estamos haciendo quizás menos bien que más mal, ¿no? Esto es difícil. Y después otra cosa, y ahí entramos en un tema también muy complicado, que es el tema del pronóstico de vida. A ver, por una parte está esto, ¿no? Que por ejemplo las enfermeras para esto somos, voy a romper una lanza a favor de la enfermería, ¿no? Tenemos una visión mucho más global, mucho más integradora de la persona, y aceptamos más el hecho de que en un momento dado hay que dejar de decir vamos a curar y vamos a cuidar, que es nuestra, además, una función específica de enfermería. Y ya me he ido otra vez, pues me voy de un sitio a otro. Pues. No, bueno, estábamos hablando de eso, de la filosofía de los paliativos, de la sociedad está medicalizada, la muerte se ha ocultado de estos últimos 100 años para acá. Estaba hablando del pronóstico, perdona. Claro, el tema del pronóstico en cuidados paliativos no es fácil. Es decir,
Cuando una persona pregunta al médico, doctor, ¿cuánto me queda? A lo mejor no es que el médico no le quiera decir. El médico porque el médico es el responsable último de dar el diagnóstico y de las expectativas de vida. En todo lo demás de información y de comunicación no pueden, sino deben de participar todos los miembros del equipo. Pero en el tema en concreto del diagnóstico, es el médico responsable el que debe de darlo. Bueno, pues cuando el paciente dice, doctor, ¿cuánto me queda de vida? O el familiar le pregunta, a veces no es que no quiera decirlo, a veces es que es muy complicado hacer una limitación en temporal de esa expectativa de vida. Hay muchos estudios, es uno de los temas que más punteros hay ahora mismo en la investigación en cuidados paliativos. Aquí, por ejemplo, en el tema de investigación, desde el Virgen del Rocío, en Sevilla, se está haciendo una línea de investigación en temas de avanzar en el pronóstico de los pacientes, en concreto no oncológicos, que se llama Paliar, ¿no? Es una de las líneas de investigación que también está apoyada por el plan de cuidados paliativos. Pero bueno, no me salto a eso, porque si no... Es muy interesante porque otra de las preguntas era, bueno, pues ¿por dónde va la investigación? ¿No? Entonces ya esa creo que queda pues contestada. Pero el tema del pronóstico es difícil, no es fácil delimitar un pronóstico, y sobre todo no es fácil en los pacientes no oncológicos y en las demencias. O sea, en los pacientes oncológicos no es fácil, pero todavía es más difícil en los pacientes no oncológicos y en las demencias. Y esto es así. ¿Por qué? Porque en oncología llega un momento en que la persona tiene una calidad de vida que va disminuyendo lentamente hasta que llega un momento que es cuando ya se terminan todos los ciclos normalmente de quimio, de radio, ya no hay más terapias alternativas, terapias curativas posibles, y entonces el cuerpo dice hasta aquí llegué y se produce el fallecimiento relativamente pronto. Esto en las enfermedades no oncológicas no pasa así, sino que las enfermedades no oncológicas van por crisis. Es decir, estamos hablando o de una EPOS evolucionada, o de una insuficiencia cardíaca evolucionada, o renal, o hepática, bueno, cualquiera de ellas, ¿no? Pero son enfermedades avanzadas que el paciente en un momento dado entra en una crisis, es capaz de salir con medidas agresivas, hospitalizaciones, y se recupera. A lo mejor ya no se recupera al nivel de calidad de vida que tenía antes, pero aunque existe un deterioro funcional, sí se recupera hasta la siguiente crisis, que vuelve otra vez a caer. Y esto es así, este proceso es así, hasta el final que se produce el fallecimiento. Entonces, es difícil decir cuándo dejo de instaurar medidas más agresivas y doy por finalizado esto y digo, solo medidas paliativas. Que es difícil, porque ¿y si le pongo un tratamiento antibiótico a un paciente ya en fase final de la vida que hace que se recupere de esa infección y me pueda vivir un mes más o 2 meses más? Es difícil tomar la determinación, y en esto tiene que ver los deseos y los valores del paciente, de la familia, de decir hasta aquí. Igual que pasa en las demencias. Las demencias es una curva muy plana, como muy lentamente va hasta que llega el fallecimiento. Entonces, los pronósticos en pacientes de cuidado paliativo son muy complicados. Hay factores, elementos que nos pueden dar ciertas pistas, ¿no? Hay 4 grandes bloques que se dicen, que son, a ver si me acuerdo, la primera es el deterioro funcional del paciente, es decir, no es lo mismo un paciente que ande, un paciente que esté prácticamente encamado, ya te da una pista de que un paciente encamado puede tener un índice de Karnofsky de 20 o un índice de Bartel muy bajito, de que, bueno, ahí hay algo grave, ¿no? Otro gran bloque puede ser la aparición de síntomas clínicos, es decir, un paciente que empieza ya con una caquesia, con una anorexia o con una disnea, pues son síntomas que te van dando pistas. Otro gran bloque que hay que también ver para el tema del pronóstico es los datos analíticos. Una analítica donde tú ves que la urea se ha subido demasiado, que hay una anemia ya muy crónica, son cosas que te van dando. Y por último, la impresión clínica del profesional. Es decir, cuanto más experiencia tiene, mejor aproximación pronóstica tiene, y la impresión clínica del profesional es importante, aunque suele estar sobreestimada. Pero bueno, estos serían 4 bloques y en estos cuatro elementos que he mencionado son los que se basan diferentes escalas que se utilizan para intentar aproximarse de una manera probabilística al concepto de limitar el pronóstico, como pueden ser el PASD score o el PPI score.
Pero este tema no está resuelto. Ajá. Entonces, mira, en referencia a una de las preguntas que nos llegaba a través del blog sobre si existe alguna herramienta de valoración del paciente en cuidados paliativos, podría ser esta la respuesta, que hay estos 4 bloques a valorar y hay diferentes escalas de medida para cada una de estas. A ver, la valoración, esto sería solo para valorar pronóstico de vida, para intentar hacer una aproximación al pronóstico de vida. La valoración es algo mucho más complejo. ¿En qué consiste? La valoración en cuidados paliativos debería de ser en todo paciente, pero en cuidados paliativos se parece que es imprescindible. Es una valoración integral que debe de valorar las diferentes áreas que hemos mencionado antes de las que se ocupan los cuidados paliativos, desde el área física, el área funcional, el área psicoemocional, el área sociofamiliar, el duelo, la atención a últimos días, y en cada una de estas áreas a lo mejor sí que se puede utilizar alguna de las escalas. Pero la valoración tiene que ser global si quieres tener una visión general de lo que es el núcleo paciente-familia. Y a través de esta valoración, que debe ser lo más completa posible, entonces detectarás una serie de necesidades, de síntomas, de juicios clínicos, y tendrás que poner en marcha pues las medidas para intentar aliviarlo o solucionarlo. Y a su vez, y ya termino con el ciclo científico, una vez que has puesto las medidas, pues tendrás que ver si han sido efectivas, y si no, pues volver a evaluar y volver a poner otras medidas. O sea, es un ciclo continuo. La valoración tiene una evaluación constante, porque las necesidades cambian también, claro, ¿no? Y además son muchos factores los son que multifactoriales y cambiantes. Complejo, pero a la vez necesario. Necesario. ¿Recuerdas que te comentaba al principio, como nos queda ya un poquito tiempo, pasamos a esa parte de formación, o sea, que también ha tenido, bueno, mucho interés, ¿no? Mira, empezamos por el principio, por las escuelas de enfermería. Nos preguntan, una alumna también del curso, respecto a la formación que reciben los profesionales en las escuelas de enfermería. ¿Existen planes específicos para inculcar esta filosofía de cuidados paliativos, para tener ese conocimiento? Porque muchos de ellos han comentado en el curso que no existe esta formación, o sea, que esto tú llegas a ello, y además muchos compañeros están en atención primaria y dicen, bueno, aprendo de enfermería de enlace, aprendo de enfermería de enlace. Eso es buena escuela, ¿no? Eso es bueno que... Pero bueno, que existe eso, planes a nivel desde que empiezas, ¿no? Desde los estudios de enfermería. Y si no, y de hecho continúo con la pregunta. Por un lado, eso estaría esa primera parte, las escuelas de enfermería. Por otro lado, también preguntaban, bueno, entonces, ¿cómo se hace la formación? Y en concreto, ¿cómo crees tú que debería ser? Si a través de esa parte reglada, si de otra manera, ¿qué tipo de formación es la mejor? No nos daban muchas opciones, ¿no? Pero yo imagino que es, bueno, se puede hacer esto presencial, hay muchas maneras, ¿no? de aprendizaje. Eso. ¿Y cuál es el futuro? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué es lo que hay y hacia dónde va? Bueno, empezamos con las escuelas. La formación pregrado, la verdad es que ha tenido un avance muy importante. Hace años, cuando yo empecé un poco a interesarme por el tema de los cuidados paliativos, prácticamente la asignatura de cuidados paliativos no existía, ni en enfermería ni en medicina. Fíjate, en 2005 la ESPAL es la Asociación de Enfermería de Cuidados Paliativos Española, hizo un estudio en las diversas escuelas de enfermería y vio que había entonces, me parece que eran 92 o cosas así, y más de la mitad, creo recordar, de memoria, que eran 55 escuelas, ya tenían incorporado, estoy hablando de 2005, la asignatura de cuidados paliativos, aunque la mayoría de ellas era de forma optativa, pero ha habido un avance. En medicina pasa igual, en medicina esta asignatura se va incorporando cada vez más a nivel pregrado. Esto en cuanto a la escuela. A nivel posgrado, y antes de entrar en lo que sería la formación continuada, sí que es verdad que los médicos en esto llevan un paso adelante, y es porque en los diferentes itinerarios de los MIR, de medicina familiar y comunitaria, de geriatría, de radioterapia, de oncología médica, pues en la mayoría de ellos sí que han incorporado algún itinerario formativo específico de cuidados paliativos. Es más, en algunas de las ocasiones, y esto me parece a mí fundamental,
lo que hacen es que hacen una rotación por algunas de las unidades de cuidados paliativos, con lo cual la formación es muy completa, pequeñita pero completa. Esto en enfermería de momento no es posible porque como sabéis, las especialidades de enfermería están un poquito ahí casi sin salir, salvo las 3 que tenemos ahora mismo. Y fíjate, por un inciso, la SPA, la Asociación de Enfermería, se propuso y en diversas ocasiones, numerosas ya yo diría, al Ministerio que se crease un área de capacitación específica. No solo la SPAL, sino la SEPAL, que es la sociedad que engloba todo, ¿no? De Española de Cuidados Paliativos. ¿Qué es esto de área de capacitación específica? Pues sería como dentro de cualquier tipo de especialidad, tanto médica como de enfermería, dejar un tramo específicamente de cuidados paliativos, con lo cual si tú en un futuro tú eres un enfermero que te especializas en enfermería familiar y comunitaria, a lo mejor a ti te interesa y tú quieres hacer un área de capacitación específica en cuidados paliativos. O si eres de geriatría, en un futuro, ojalá dentro de poco, o si eres de pediatría, pues podrías tener tu especialidad, pero con un área de capacitación. Esto está previsto en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. Lo que pasa es que, de momento, el Ministerio, no sé yo si está muy por la labor, ¿eh? Bueno, esto en cuanto ya, digamos, a posgrado, pero no a formación continua. Y después, en cuanto a formación continuada, hombre, es muy importante porque quizás tenemos un déficit, precisamente porque esto no está resuelto en pre y posgrado, un déficit de todos los profesionales. ¿Qué se ha hecho desde el Plan Andaluz de Cuidados Paliativos? Pues desde el plan se ha hecho, yo creo que una labor inmensa a través de la Fundación Niñavante, que ya está incorporada a lo que es la Fundación Progreso y Salud, pero bueno, durante una serie de años, donde desde el Ministerio de Sanidad se intentaba extender esta filosofía de los cuidados paliativos y se ponían medios sobre la mesa. Pues aquí, en Andalucía, esos medios, que eran fondos de cohesión, lo que se han utilizado es para hacer un programa muy extenso de cuidados paliativos. Si bien es cierto que en la mayoría de los casos ese programa era online o semipresencial, pero que ha llegado a numerosos profesionales. Es decir, estoy hablando de que en total podríamos decir que casi 7.000 profesionales de la sanidad andaluza han recibido un curso de cuidados paliativos. Esto es algo muy impensable en otra comunidad cualquiera de España, ¿eh? Y estos cursos eran básicos de cuidados paliativos. Y estoy hablando, además, que más o menos en casi todos los cursos que voy a decir ahora a continuación era un 50% de enfermero y un 50% de médico, más o menos, dependiendo del curso, ¿no? Pero la formación básica, que estamos hablando de aproximadamente 4.000 personas, 4.000 profesionales, una formación avanzada que evidentemente iba dirigida específicamente a los profesionales que trabajaban en los recursos avanzados de cuidados paliativos, es decir, unidades de soporte de cuidados paliativos, y estamos hablando entonces de 400 y pico de profesionales que se han formado a un nivel avanzado en cuidados paliativos a través de estos cursos, pero después se han hecho cursos monográficos de urgencias específicamente, se han hecho y hay más de 600 profesionales formados sobre ELA, sobre cuidados paliativos, que se me había olvidado, qué lástima, también hay más de 200 y pico de profesionales formados, se supone, por lo menos con un curso monográfico de cuidados paliativos, que es un tema muy complejo, no sé, de Alzheimer. Además se ha hecho una labor de formar a teleformadores, es decir, hay, si mal no recuerdo, hay 80 profesionales formados como teleformadores, es decir, que podrían ser y son de hecho, han sido de hecho formados de otros profesionales o de otros familiares o pacientes a nivel de toda Andalucía. Yo creo que esa es la labor quizás de las más importantes del plan. Miguel, imagino que, bueno, estamos hablando de eso, de muchos cursos de formación y el interés que ha generado el tema de la formación. Se estarán preguntando, pues, estas poquitas personas que nos están siguiendo, ¿cómo accedemos? Pues difícil. Vamos a ver, hasta ahora ha sido muy fácil porque yo creo que la inmensa mayoría, a lo mejor me equivoco en determinadas circunstancias, pero la inmensa mayoría de los profesionales, claro, eso sí, del SAS, del sistema sanitario, que estuviesen trabajando en el sistema sanitario público andaluz, en algún momento han podido tener acceso a estos cursos. Estos cursos eran libres, o sea, la formación básica se ofrecía. Además, yo recuerdo que al principio, y esto es una experiencia propia, al principio, en esta formación básica, yo tenía que animar a algunos compañeros a apuntarse a los cursos, o sea que plazas ha habido. Ahora quizás con el tema de la crisis la cosa cambia un poco, ¿no? Cambia un poco porque ahora el Ministerio ya ese dinero que daba cada vez es menor, pero bueno, todavía se hacen cursos.
En cuanto a los formatos que hablábamos, ¿no? Te preguntaba qué es lo que se ha hecho en el pregrado, en la formación continua. ¿Cómo ves el futuro? Hombre, yo creo que el futuro de la formación pasa por la vía online. ¿Por qué? Pues porque es lo más costo efectivo, sin lugar a dudas. Aunque en cuidados paliativos hay algunos temas que es muy complicado de dar bien de esta forma. Pero bueno, yo creo que en cursos semipresenciales, esto es una opinión mía muy particular. Para eso no estás es... aquí, para dar Entonces tu yo opinión. creo que lo ideal serían unos cursos mixtos donde existieran una fase online amplia y después algunos días presenciales, dependiendo del nivel del curso, donde se pudiese pues aclarar dudas, dar algunos aspectos que son más problemáticos de dar vía online. Por ejemplo, las habilidades de comunicación que son fundamentales en cuidados paliativos, es difícil de hacer algún tipo de práctica o de algún tipo de taller o de manejo vía online. O sea, tú vía online vas a coger la teoría, pero después necesitas un manejo, ¿no? Y que te vean y que vean y que los compañeros vean y que opinen. Pues mira, la escucha activa la has hecho o no la has hecho. Esto es así. Y después, y ya termino, haz algo que me parece fundamental, sobre todo para aquellas personas que tengan un mayor nivel de contacto con este tipo de pacientes, con los cuidados paliativos. Estoy hablando de los recursos avanzados, pero también de otros profesionales que tienen, digamos que están entre el nivel avanzado y el número de pacientes que ven están entre los básicos y los avanzados. Por ejemplo, un oncólogo, un profesional de medicina interna que vea muchos pacientes a lo mejor en el final de la vida. Bueno, pues para estos profesionales a lo mejor y para los recursos avanzados sería ideal el hecho de hacer una rotación por un equipo de soporte o por una unidad de cuidados paliativos y que aprendan, que vean cómo se trabaja. Igual que el enfermero de la enfermera de atención primaria aprende del enlace también de la enfermería del enlace. No lo he dicho, pero por ejemplo, las enfermeras gestoras de casos, yo personalmente, y además yo creo que la mayoría de ellas están formadas en cursos avanzados de cuidados paliativos, necesitarían también tener una formación algo más que básica. Porque, ya, es que son muchas cosas, claro. Porque una cosa también, una línea que se intentó impulsar y se ha hecho desde el Plan Andaluz de Cuidados Paliativos es el tema de los referentes. Y estoy hablando de atención primaria especialmente, es decir, en los equipos de atención primaria es conveniente que exista un referente, tanto a nivel de médico como de enfermería, que digamos que hagan un poco de contacto o de mediación entre los equipos avanzados y los compañeros de atención primaria, que se encarguen un poco de fomentar la formación, de ver cómo van los cuidados paliativos. Y estos referentes a lo mejor sí que tenían que tener una formación más avanzada que no la básica. Realmente la conclusión que podemos sacar es que hace falta mucha formación y que todos los Hay medios... que seguir avanzando mucho. Bueno, me llevan diciendo ya un ratillo que nos quedan sí, pocos minutos, ya lo he notado. Sí. Así Por que eso bueno, voy más rápido. No te preocupes, te traemos otro día y continuamos, porque sí que se nos han quedado muchas preguntas en el tintero. Una última sobre formación. Hablábamos de la formación a profesionales, pero una compañera también del curso nos comenta, ¿y la formación ya no solamente a personas cuidadoras, de lo que hemos estado hablando, sino la formación a nivel social, de la ciudadanía, de dar a conocer los cuidados paliativos? ¿Se está haciendo? ¿Qué se hace? ¿Qué se quiere hacer? ¿Por dónde podría ir? Un poquito esa idea. Bueno, yo creo que de esto podrías contestar tú también, porque vamos a ver, desde la Escuela de Salud Pública y la Escuela de Pacientes sí que se han hecho varias iniciativas en este sentido, ¿no? Desde la realización de una guía con preguntas, las preguntas más frecuentes sobre cuidados paliativos, una guía para pacientes y cuidadoras que está publicada, y esto se puede descargar de la página de la Consejería sin ningún tipo de problema, o del área de la Escuela de Pacientes de Cuidados Paliativos, hasta hacer cursos de formador de formadores dirigidos tanto a profesionales como a pacientes, sobre todo a familiares de pacientes de cuidados paliativos, para que estos además fuesen formadores a su vez de otros pacientes, de otros familiares. ¿Y se me olvida algo? Bueno, eso es una vía y de hecho, bueno, por la experiencia, ¿no? De hacer formación tanto con profesionales, juntar en el mismo grupo, ¿no? Que muchas veces se tiene como por separado, profesionales por un lado, realmente ese grupo también aprende mucho entre sí, o sea que es muy buena combinación. Se enriquece.
Y bueno, y en ese sentido, pues sí, ¿no? Se están haciendo esfuerzos para que a nivel de ciudadanía también se den a conocer los cuidados paliativos y esa filosofía, ¿no? Del cuidado hasta el final y más allá, en la parte del duelo. Pues creo que... Otro tema, por ejemplo, y ya termino, es el tema del voluntariado, que se está intentando también desde la escuela, pero también desde el plan, poner en marcha, hacer posible una base social de voluntariado, ¿no? Esto es importante también, ¿no? Esto es algo que aquí en la cultura latina estamos un poco más atrasados, pero en una cultura anglosajona esto es algo muy normal, que es una de las razones, por ejemplo, y volviendo a otro tema, por los que funciona CUDECA, que tiene una buena red de voluntariado. Perdona, venga. No, para nada, vamos, estaríamos aquí un buen rato más. Pero bueno, eso, lo dicho, se nos acababa el tiempo, así que... Minuto, por medio supuesto, minuto. Inciso, Miguel. Tema de cuidados paliativos pediátricos. Es que lo hemos tocado así un poco, pero hombre, es un tema muy complicado. Es decir, si estamos hablando que la atención a los pacientes en situación de la vida ya de por sí es difícil y complicada, cuando esto conlleva la muerte de un niño, es algo que nos mueve las entrañas, ¿no? Es algo muy complejo que mueve muchos sentimientos. No es lo normal en la vida. Lo normal es que se mueran los pacientes mayores, las personas mayores. ¿Qué se está haciendo en este sentido? Pues, hombre, en esto se va un poco más atrasado. No aquí, en todas partes. En todas partes. No hay ningún sitio donde tú digas, uy, aquí qué bien lo están haciendo. Salvo cosas muy esporádicas. Hombre, por ejemplo, por ser muy concreto, hace poco, dentro de las estrategias nacionales, se ha elaborado un documento de consenso por un grupo de profesionales sobre cuidados paliativos, estándares, recomendaciones sobre cuidados paliativos pediátricos. Este documento, dentro de poco, va a ser presentado al comité institucional, donde están todas las comunidades autónomas, para ver si se aprueba. Yo creo que sí, ¿no? Y son poco a poco pequeñas iniciativas que se van dando, ¿no? Hay algunas asociaciones con las que se está trabajando, de las pocas que hay de cuidados paliativos, algunas son pediátricos, como son Andes o Alma y Vida, ¿no? Que son de padres de niños que han muerto, a lo mejor, ¿no? Poco a poco, pero es un tema muy complejo, muy complejo. Sí, también se han hecho cursos de cuidados paliativos pediátricos, en donde han participado pediatras, se han involucrado también. Sí, pero que es un tema, quizá eso, que queda mucho por desarrollar y además muy duro. De hecho, cuando nos lanzaban la pregunta era, esto es muy duro, ¿no? Muy duro. Entonces sí que a ese nivel sí hay asociaciones de padres y bueno, intentando avanzar en ese sentido con esos documentos de consenso y intentando hacer la atención lo mejor posible. Estos niños no están desatendidos, ¿eh? O sea, los hospitales les dan una atención magnífica. El problema, sobre todo, de estos niños es el tema del domicilio. Porque en el domicilio a un niño es muy difícil de controlar. Incluso los mismos padres tienen mucha más confianza en los profesionales del hospital y las estancias hospitalarias que en su domicilio. Bueno. El miedo, ¿no? Muchas veces. A no tener a alguien a quien llamo al timbre y está aquí, ¿no? Bueno, podríamos entrar ahora y seguir conversando acerca de la continuidad de los cuidados paliativos y cómo hay oportunidad, ¿no? De llamar, La plataforma de telecontinuidad de cuidado que se ha puesto en marcha hace 1 año o 2 años y que hace que los pacientes tengan la posibilidad y los familiares de llamar y que una operadora de salud responde, que es una enfermera, vea en la pantalla sus datos clínicos y sea capaz de, en un momento dado, solucionarle una duda, que evite el tener que desplazarse a un centro sanitario, que si no puede solucionarle la duda, va a pasarlo al centro de coordinación, donde un médico va a valorar si es necesario, si le resuelve la duda, y si no, la va a mandar a un equipo a su domicilio. Yo qué sé, muchas cosas que se nos han quedado, pero bueno. En fin, pues para otra ocasión. Bueno, esto ratifica lo que decíamos al principio. Hay muchísimas preguntas, mucho interés por el tema, así que este no será el último videochat que dedicamos a los cuidados paliativos, pero sí te despedimos, Miguel. Muchísimas gracias a ti por venir, por contarnos, por compartir tu sabiduría y tu experiencia también, ¿no? Que de eso se aprende mucho. Y nada, despedir a las personas que nos estáis siguiendo. Gracias por estar ahí y hasta el próximo videochat.